Gracias, Paula. Bueno, en la clase anterior estábamos mirando derecho de competencia y nos dedicábamos al tema de las conductas de competencia desleal y luego pasamos a las prácticas restrictivas de la competencia, el decreto 2153, y en la parte final pues hacíamos aclaración que dentro de estas prácticas restrictivas de competencia hay tres grupos, que son los acuerdos, segundo los actos y tercero el abuso de posición dominante. Y al final señalábamos que cuando se incurre en alguna de estas conductas, la consecuencia legal es iniciar un proceso administrativo que se adelanta ante la Superintendencia Financiera, y el objetivo de ese procedimiento administrativo pues es imponer una sanción pecuniaria, una multa, a diferencia del proceso civil que se puede adelantar a raíz de las conductas de competencia desleal. Entonces, eso fue lo último que miramos, ¿no es cierto? Hasta ahí llegamos. Entonces, la situación es que con eso culminamos este capítulo de derecho de competencia y vamos a continuar con nuestro último tema, que es el tema de las sociedades comerciales. Entonces eso es lo que vamos a iniciar hoy. Las sociedades comerciales están reguladas en su mayor parte por el Código de Comercio, a partir del artículo 98. Es bastante extenso todo lo que se regula sobre sociedades, incluso va hasta el artículo 514, del 98 al 514. Es todo un título. Y lo que vamos a hacer con el fin de abarcar lo mayormente posible de esta normatividad que es extensa, y aparte del Código de Comercio, pues existen otras normas que regulan el tema societario. Vamos a montar un esquema, el cual consiste en, primero que todo, referirnos al contrato de sociedad. Entonces, el primer punto es el contrato de la sociedad. Vamos a ver los elementos esenciales del contrato de sociedad. Luego vamos a mirar lo que debe contener la escritura pública por la cual se crea una sociedad formal, y luego ya nos vamos a dedicar a mirar las clases de sociedades. En cuanto a las clases de sociedades, pues vamos a identificar cómo se cumplen en cada una de ellas los 4 elementos esenciales de existencia del contrato de sociedad, y también vamos a identificar, aparte de eso, el tema del capital, cómo está compuesto el capital en cada tipo societario, cómo se le da el nombre a cada tipo de sociedad, quiénes son los órganos de dirección de la sociedad, y un punto importantísimo es cómo responden la sociedad frente a sus obligaciones, y 2, cómo responden los socios
frente a esas obligaciones de la sociedad, porque ese es un punto neurálgico en el sentido de que por lo general los socios crean sociedades o se hacen socios de una sociedad de tal forma que no les vayan a tocar su patrimonio. O sea que si les va mal, si le va mal a la sociedad, pues se pague con el patrimonio de la sociedad, pero que no se les vaya a tocar el patrimonio personal de cada socio. Eso, ese blindaje, depende de cada forma societaria, de cada tipo de sociedad, y pues ya el socio decidirá cuál de esas formas, cuáles de esos tipos societarios le favorece más a sus intereses. Pero el punto crucial para tomar esa decisión es si queda expuesto el patrimonio personal del socio frente a las deudas o las obligaciones de la sociedad o no. Bueno, y finalmente, ojalá nos alcance el tiempo, vamos a mirar las formas en cómo se dividen las sociedades o cómo se pueden fusionar las sociedades. Puede ser de que una sociedad desaparezca porque se va a fusionar con otra, o puede ser de que absorba a otras sociedades. Entonces vamos a ver esas tres diferentes formas en cómo la sociedad se puede dividir, se puede fusionar con otra, puede desaparecer, al fusionarse con otra puede desaparecer, o al fusionarse con otra puede absorber a la otra y quedar pues todavía vigente. Entonces son esas tres situaciones en que la sociedad puede transformarse. Entonces demos inicio y les voy a hacer una presentación en cuanto a el contrato societario. Entonces, tengan como punto de referencia o punto de partida el artículo 98 del Código de Comercio. Entonces, para que por favor lo vayan buscando y se vayan familiarizando con estas normas. Mientras tanto, voy a ubicar la presentación. Bueno, yo creo que ahí está la presentación, sí. ¿Qué va a hacer?
este contrato de sociedad, pues es la regla general, es decir, para que exista una sociedad debe preexistir primero un contrato. ¿Y qué es un contrato? El acuerdo de voluntades. Y eso implica que hay más de una voluntad. Cuando hay un contrato, pues implica que hay más de una voluntad, es decir, 2, 3, 4, que se ponen de acuerdo en algo. Entonces, el ponerse de acuerdo en algo, en unirse para realizar una actividad, tiene su sustento constitucional en el artículo 38 de la Constitución que, por medio de esta norma, se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realicen en sociedad. Por ejemplo, una sociedad civil o comercial, por ejemplo, un sindicato, etc. Se reconoce como derecho fundamental lo que permite la posibilidad de que dos o más personas se unan para alcanzar fines comunes a través de un nuevo ente jurídico, fines que no necesariamente sean económicos. Entonces, cuando dice que fines no sean necesariamente económicos, nos pone, por ejemplo, en asociaciones o fundaciones que son sin ánimo de lucro, que van tras un bien común, un fin altruista, por ejemplo, una asociación de damas voluntarias para apoyar un ancianato. Entonces, todas se unen con ese fin y no simplemente o no solamente se persigue un fin económico. Entonces, el punto de partida de este contrato de sociedades, como acuerdo de voluntades que se unen para realizar una actividad específica, pues tiene su fundamento inicial en el artículo 38, en el derecho de asociación, que es un derecho fundamental y que lo que se pretende es que esa reunión de voluntades formen un nuevo ente jurídico que es el que se proyecte, que es el que se proyecta al exterior. Entonces ya no es la dama voluntaria Juanita, Teresita, Margarita, sino que todas se juntan y forman una fundación, una asociación para apoyar un ancianato. O por ejemplo, las personas que están procurando tener casa, entonces vemos por muchas ciudades las famosas asociaciones de vivienda. Entonces juntan sus esfuerzos con el fin de obtener o comprar un terreno con el fin de construir sus casas. Entonces, son diferentes las formas asociativas que se presentan. Bueno, entre ellas la sociedad. A través de este artículo 38, a través de este derecho, se garantiza la libre asociación para el desarrollo de distintas actividades y también se garantiza la posibilidad de formar un nuevo ente para que ese nuevo ente sea el que represente ese conjunto de voluntades. Bueno, ¿cuál es la finalidad del derecho de asociación de este artículo? La creación de un ente diferente a las personas naturales con capacidad legal. O sea, la asociación tiene por fin que ese nuevo ente sea capaz y sea el que actúe de manera independiente de todos los asociados o los socios que formen esa asociación, ¿no? Entonces, es formar un nuevo ente jurídico. Por ejemplo, en el caso de las sociedades comerciales, si se crea una sociedad formal, ahora les explico qué es formal, inmediatamente surge un nuevo ente jurídico que se llama la persona jurídica societaria. Y ella es la que se muestra como sociedad frente al mundo externo. Y ella es la que va a desarrollar las funciones y el objeto de esa sociedad. En Colombia, como derivación de este derecho de asociación del artículo 38, se presentan distintas formas asociativas y una de ellas es la sociedad comercial. Pero en general se presentan diferentes formas asociativas, por ejemplo,
consorcios y uniones temporales. Eso ustedes lo van a ver en contratación estatal, que es la ley 80 del 93, y una cantidad de decretos que la modifican, la complementan, etc. Entonces, consorcios y uniones temporales es cuando, como es contratación estatal y el campo más amplio de contratación estatal son las obras públicas, es decir, calles, puentes, carreteras, edificios, etcétera. Entonces, hay firmas de ingenieros que se unen y forman un consorcio o se unen y forman uniones temporales. Ya cuando ustedes lleguen a contratación les van a explicar la sutil diferencia entre consorcios y uniones temporales, pero ellos se reúnen formando consorcios o se unen en uniones temporales para determinado contrato o licitación que saque la entidad pública. Porque esta asignación de estas obras civiles, por lo general, dependiendo de la cuantía y de la escala del municipio, habrá lugar a contratación directa o en otros lugares, o en otros casos dará lugar a una licitación que implica concurso. Entonces, pues lógicamente, las obras importantes se someten a licitación y concurso, y resulta que dos firmas de ingenieros no reúnen como las condiciones para participar en esa licitación. Entonces se unen, reúnen fuerzas de trabajo, de capital y de experiencia, de tal forma que, pues, que son una muy buena opción en ese concurso. Bueno, entonces son formas de asociarse para un fin común. Las asociaciones de trabajo, la ley 10 del 91, esas asociaciones de trabajo pues hacen de que a través de ellas se presten los servicios a una entidad pública, aunque a veces, si soy sincera, se disfrazan, porque por ejemplo los hospitales o las clínicas, bien sea particulares o públicas, ellos no contratan directamente a las enfermeras o enfermeros auxiliares de enfermería. Ellos tercerizan, contratan con una asociación de trabajo que les presta ese personal. Entonces ahí medio quieren, ustedes en laboral pues mirarán eso también. Si es en debida forma no hay problema, pero a veces se utilizan estas figuras para evadir temas de derechos laborales. Pero son válidas y legales porque están creadas por la ley 1091. Las cooperativas, creadas por la ley 79 del 88, pues en principio las cooperativas eran reunión de personas que desarrollaban un fin común y pues como se conocían, entonces decidieron formar una cooperativa en el sentido de que en esa cooperativa tengan unos beneficios. Por ejemplo, los educadores, los maestros, los profesores, sobre todo de colegio, de primaria y bachillerato, se unen y forman cooperativas de profesores. Y entonces, ¿qué los une? Pues su condición de profesores, hacen unos aportes y la cooperativa se organiza de tal forma que le presta servicios y beneficios a esos asociados. En principio, la cooperativa no tiene como una finalidad de enriquecerse como un banco, sino prestar servicios a sus asociados. Aunque después de la ley 79, las cooperativas se abrieron. Entonces hay cooperativas cerradas solamente, por ejemplo, para los profesores del magisterio del departamento del Cauca o de Nariño o del Valle, sino que se permitieron abrir y permitir asociados diferentes a esas personas. Entonces, cuando permiten entrar a asociados diferentes a esas personas, como que el campo de aplicación de la cooperativa de trabajo se abre un poco y ya empieza a tener algunos tintes de financiera. O sea, se parece más a una entidad financiera que a una cooperativa, pero son cooperativas abiertas. Otra forma son las sociedades civiles, creadas conforme al Código Civil. Están citados ahí los artículos, que corresponde a corporaciones, a fundaciones, por ejemplo, un club deportivo, pues se crea a través de una fundación, una corporación sobre todo.
Las sociedades comerciales, que son las que nos ocupan a nosotros, del artículo 98, lo que buscan estas sociedades comerciales es lucrarse, ¿no? Los socios se unen para desarrollar una actividad común, sí, muy bonito, pero la finalidad principal es lucrarse de esa actividad mercantil. Las sociedades comerciales se van a dedicar a realizar actos mercantiles para percibir de ello un fruto, un lucro, unas utilidades. Espera, tener eso. Y por último he colocado una sociedad especial que es la SAS, o Sociedad por Acciones Simplificadas, creada por la Ley 1258 del 2008. Bueno, primero voy a hablar de la SAS un poquito. La SAS la coloco aparte, ¿por qué? Porque si bien es una sociedad comercial, la Sociedad por Acciones Simplificadas es una sociedad comercial, la pongo por aparte porque tiene unos requisitos especiales para su existencia, uno, y dos, sale de esta regla general de que las asociaciones y por ende las sociedades es el fruto de voluntades, de más de una voluntad, de 2, de 3 o 4 o 5, etc. Pero en las SAS cabe la posibilidad, no siempre, pero cabe la posibilidad de que sea una sociedad no creada por un acuerdo de voluntades. No se necesita un convenio, no se necesita un contrato. Para las SAS, en algunas ocasiones, basta con un acto jurídico unilateral. O sea, esta persona que va a crear la SAS no necesita unirse con nadie más, no se tiene que poner de acuerdo con alguien más para llevar a cabo una finalidad mercantil. Es curioso, ¿no es cierto? Entonces, las sociedades SAS, en estas cabe la posibilidad de que sean creadas, o sea, que no provengan de un acuerdo, sino que sean creadas por un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque la ley 1258 permite que estas sociedades se formen con un solo socio. Entonces, si es un solo socio, ¿con quién se va a poner de acuerdo? Pues con nadie. Pero también permite pues que las SAS tengan 2, 3, 4, 5 socios. Pero cuando es creada con un solo socio, realmente no es un contrato de asociación, sino que es un acto jurídico unilateral. Bueno, hecha esa aclaración, podemos concluir que las asociaciones, o sea, las que se desprenden del artículo 38, que son todas estas que hemos visto, son el género, y las sociedades, y en este caso la mercantil, es una clase, una especie. En las sociedades, en las asociaciones en general, lo que primero se busca es un beneficio diferente al netamente económico. Por ejemplo, un sindicato o la Asociación de Damas Voluntarias del ancianato. Buscan un beneficio, o sea, sí pueden tener entradas económicas, sí, pero el principal beneficio que ellas buscan es ese interés general, ¿no? Ese interés general, estar bien ellos. Por ejemplo, la cooperativa, la genuina cooperativa, se unen para estar bien ellos, para recibir beneficios, que si quieren un préstamo van a la cooperativa, que van a recibir unos intereses mucho más bajos que el mercado común como un banco. Entonces, en las asociaciones prima eso, ¿no? Un beneficio diferente al económico, pero sin dejar de percibir un beneficio económico, ¿no? Por ejemplo, las corporaciones que crean un club deportivo, pues sí, hay un fin económico, pero en principio lo que prima es un beneficio que va a ser amplio y aplicable a todos los asociados, un beneficio cultural, deportivo, altruista. En cambio, en las sociedades, y sobre todo en las mercantiles, pues sí está bien marcado que el fin primordial es conseguir un lucro.
¿Qué tipo de asociaciones encontramos en el Código de Comercio? Ya descendiendo un poquito más. Hay 3 tipos de asociaciones en el Código de Comercio. Primero, las sociedades comerciales, de que habla el artículo 100. Segundo, las sociedades de hecho. Y tercero, los contratos de cuentas en participación, que es el último artículo que les cité, que es el artículo 507. Allí, en esas 3 tipos de sociedades del Código de Comercio, pues ustedes observan que no está la SAS. ¿Por qué? Porque la SAS fue creada por fuera del Código de Comercio, como acá lo cito en a través de la Ley 1258 del 2008, ¿no? Entonces, es una sociedad sui generis que se aparta del Código de Comercio, pero en el Código de Comercio, desde el punto de vista comercial, encontramos estos 3 tipos de asociaciones: sociedades comerciales, las de hecho, y sociedades de hecho y las cuentas en participación, contratos de cuentas en participación. Si quieren, vamos revisando, vamos de atrás para adelante, vámonos al artículo 507. Me disculpan un segundito. Bueno, ¿alguien de pronto tiene ubicado el artículo 507 para que le dé lectura en voz alta? Sí, profe. Artículo 507. Definición de cuentas de participación.
La participación es un contrato por el cual dos o más personas que tienen la calidad de comerciantes toman interés en una o varias operaciones mercantiles determinadas que deberá ejecutar uno de ellos en un solo nombre y bajo su crédito personal con cargo de rendir cuenta y dividir con sus partícipes las ganancias o pérdidas en la proporción convenida. Gracias. Oficio, aunque hay muchos oficios de la DIAN. Sí. Pero bueno, dejemos hasta ahí porque no vamos a entrar en profundidad en las cuentas de participación. No sé si de pronto en contratos alcancen a llegar hasta ese contrato. Pero se siente, ¿no? Se percibe cuál es la estructura de los contratos de cuentas en participación. Sí, hay un convenio de voluntades y que acuerdan realizar una actividad mercantil. Uno. Dos, esas personas que se unen tienen la condición de comerciantes y se unen ¿para qué? Para realizar una operación mercantil y como es mercantil, pues ahí está envuelta la condición del lucro, esperan tener una utilidad, un lucro, pero al momento de realizar la actividad, la operación mercantil, solamente uno de ellos es el que la realiza, como dice, a su nombre y bajo su crédito personal. Y si le va bien en ese emprendimiento, en esa operación mercantil, esa persona tiene el compromiso de ¿qué? De dividir las ganancias con sus copartícipes, pero también las pérdidas. ¿Y dónde consta todo ese acuerdo? Pues en un contrato de cuentas en participación. O sea, ¿cuál es la sutil diferencia con una sociedad comercial? Que al interior de este acuerdo es muy parecido al de la sociedad, porque hay una unión de voluntades en realizar un acto de comercio con la intención de percibir una utilidad, seguramente para realizar la operación mercantil, colocan aportes, ponen esfuerzos, pero ya en el momento de realizar la actividad solamente se muestra una persona frente al negocio. Entonces, al interior puede ser muy parecido a la sociedad porque hay un acuerdo de voluntades, pero para el exterior ya cambia todo porque ese acuerdo de voluntades no se mira solo a una persona. En cambio, en la sociedad mercantil, internamente hay acuerdo de voluntades y quien se muestra frente al público, frente a las personas con quienes va a contratar o va a realizar la operación mercantil, es la sociedad. No es uno, es la sociedad que agrupa a todas estas personas. Entonces, a veces es muy recurrido y muy utilizado este contrato de cuentas en participación. Hay que dejar redactado muy bien ese contrato porque en el camino las cosas no son tan claras, se van distorsionando. Y entonces después los copartícipes le dicen, ¿por qué no nos compartiste tanto de las utilidades? O después pueden decir, pero ¿por qué tenemos que responder sobre esto que a usted, por qué vamos a responder de esas obligaciones, por qué vamos a dividirnos las pérdidas? Si usted actuó negligentemente, si usted actuó en un sentido diferente al que le habíamos dicho. Entonces, en el camino, ese es el problema que tienen las cuentas en participación. Por eso el contrato debe estar muy bien redactado y en el sentido de que abarque el mayor número posible de situaciones que se pueden presentar en el desarrollo ya del contrato. Bueno, entonces, ese es el famoso contrato de cuentas en participación. Ahora vámonos a las sociedades de hecho, que están un poquito antes, en el artículo 498 y 99. Entonces, otra persona que nos colabore con la lectura, 498 y 499. No todos al mismo tiempo. Artículo 498. Formación de la sociedad de hecho y prueba de la existencia. La sociedad comercial será de hecho cuando no se constituya por escritura pública,
Su existencia podrá demostrarse por cualquiera de los medios probatorios reconocidos en la ley. Artículo 499. Carencia de personería jurídica, consecuencia, efectos. La sociedad de hecho no es persona jurídica. Por consiguiente, los derechos que se adquieran y las obligaciones que se contraigan para la empresa social se entenderán adquiridos o contraídas a favor o a cargo de todos los socios de hecho. Las estipulaciones acordadas por los socios producirán efectos entre ellos. Gracias, David. Bueno, curioso, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a dejar en claro algunos puntos de la sociedad de hecho. Sociedad de hecho. Entonces, en el 498 nos dice que es aquella que se constituye sin escritura pública. Es aquella que se constituye sin escritura pública. Y luego, en el 499, nos dicen que la sociedad de hecho no es persona jurídica. Al unir esas dos partes, de que la sociedad de hecho es aquella que no se constituye por escritura pública, y en el 499 nos dicen que la sociedad de hecho no es persona jurídica, al unir esas dos situaciones, se trae como consecuencia legal que las sociedades de hecho no cuentan con persona jurídica porque no son constituidas a través de escritura pública. Vuelvo y repito, las sociedades de hecho no crean una sociedad, una persona jurídica, perdón, no crean una persona jurídica porque no están constituidas a través de una escritura pública. De allí que se deriva además lo siguiente, que para que una sociedad cuente con personería jurídica, debe estar constituida a través de ¿qué? De una solemnidad, en este caso, escritura pública. Y cuando habla de constitución, ¿qué significa? Que no esté constituida por escritura pública. O en este caso que estoy afirmando, que una sociedad tendrá personería jurídica, si fue constituida a través de escritura pública. Esa constitución se refiere a que los elementos que hacen parte de este contrato de sociedad consten, los elementos de existencia consten en escritura pública. A eso se denomina constitución mediante escritura pública. Que los elementos de existencia de este contrato, que los vamos a ver a continuación, consten en la escritura pública. Aunque en la escritura pública se hacen constar más cositas porque es como los estatutos de la sociedad, pero básicamente deben hacerse constar los elementos de existencia. Entonces, ¿queda claro? Sociedades de hecho son aquellas que se constituyen sin escritura pública. Y cuando leemos el 499 nos dice que las sociedades de hecho no tienen personería jurídica. Primera conclusión, vuelvo y repito, para que haya, primera conclusión, sociedades sin escritura pública no tienen personería jurídica. Segundo, para que tengan personería jurídica es necesario que esa sociedad se haya constituido a través de una escritura pública. Bueno, entonces, la sociedad de hecho, ¿qué es? Es una sociedad diferente a las comerciales del artículo 100, por eso la hemos colocado en un punto aparte. Pero es sociedad, ¿no? No se les quite el nombre de sociedad. Es una sociedad, solo que no tiene personería jurídica, pero es sociedad. ¿Y por qué es sociedad? Porque cumple con los requisitos esenciales para hacer la sociedad.
Y si cumple con los requisitos esenciales de la sociedad, pues se le da el nombre de sociedad de hecho. Comparado lo que estoy diciendo con lo que afirmamos anteriormente, podemos llegar a la conclusión que para que exista sociedad comercial en general, no es necesario que se haga a través de una escritura pública, porque dejamos en limpio que para que el efecto de la escritura pública es que cuenten con personería jurídica la sociedad. O desde otra perspectiva, una sociedad tendrá personería jurídica si es creada a través o constituida a través de una escritura pública. Pero cuando el 499 nos habla de la sociedad, pues decimos, no tiene escritura pública, pero es sociedad. Conclusión, la escritura pública no es un requisito de existencia de la sociedad. La escritura pública lo que hace es darle personería jurídica a la sociedad. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos para que exista una sociedad comercial en general? Son 4. Y esos son los que debe cumplir la sociedad de hecho. O sea, las sociedades de hecho, esas personas que se unen para formar una sociedad de hecho, pues tienen que ponerse de acuerdo con estos 4 elementos de existencia. Solo con colocarse de acuerdo en ello, pues existe sociedad. De allí que uno pueda llegar a afirmar que el contrato de sociedad en general es un contrato consensual. Se perfecciona con el simple acuerdo de las partes ¿sobre qué? Sobre estos 4 puntos que vamos a mirar, que son los elementos de existencia. Entonces, estos 4 elementos de existencia están previstos en el artículo 98 y en concordancia con el artículo 100. Entonces, por favor, alguien que me colabore con la lectura del artículo 98. Natalia Alonso, ¿se encuentra? Sí, profe, ya lo busco. Bueno. El 98 primero. Artículo 98. Contrato de sociedad. Por el contrato de sociedad, 2 o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables en dinero con el fin de repetirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. La sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. ¿Listo? Bueno. Entonces, hasta ahí vamos. El 100 también, por favor. Natalia, el 100, por favor. Artículo 100. Asimilación a sociedades comerciales. Se tendrá como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos o empresas mercantiles. Si la empresa social comprende actos mercantiles y actos que no tengan esa calidad, la sociedad será comercial. Las sociedades que no contemplan en su objetivo social actos mercantiles serán civiles. Sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y civiles estarán sujetas para todos los efectos a la legislación mercantil. Bueno, listo, gracias. Entonces, ¿en qué punto quedamos antes de leer? En que las sociedades de hecho son aquellas que no tienen escritura pública y por ende no tienen personería jurídica, pero son sociedades. ¿Y por qué son sociedades? Porque los socios se pusieron de acuerdo en los elementos de existencia. O sea, para que exista
una sociedad desde un punto de vista general, basta que los socios se pongan de acuerdo en los elementos señalados en el artículo 98, que ahorita los vamos a identificar, y no se necesita ninguna otra solemnidad. Por eso se dice que en principio estas sociedades, el contrato de sociedad es consensual. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los 4 elementos de existencia? Artículo 98, ustedes los escucharon. 1. Pluralidad. ¿Y cómo se constata esta pluralidad? Cuando en el artículo 98 dice 2 o más personas. 2 o más personas. Entonces, es necesario que haya, como les decía, más de una voluntad con la intención de asociarse para llevar a cabo un emprendimiento mercantil. Segundo, dice, se obligan a hacer aportes. No es que entregan el aporte en el momento, sino que se comprometen a hacer unos aportes. O sea que para perfeccionarse el contrato de sociedad no es necesario que yo diga, yo aporto este celular a esta sociedad y en este momento hago entrega. No, me comprometo a hacer el aporte. Solo con comprometerse a hacer el aporte se satisface este requisito. Entonces, pluralidad, 2 o más socios. Aporte, es decir, que los socios cuando se ponen de acuerdo dicen, mire, yo voy a aportar esto. Tercero, bueno, un paréntesis. Ese aporte, desde ya nos dice que puede ser en dinero, en trabajo o en especie. En especie cuando dicen otros bienes apreciables en dinero. Y ahora cuando desarrollamos ya bien estos elementos, pues vamos a hablar de aporte en dinero, aporte en trabajo y aporte en especie. Entonces, aporte. Tercer requisito. Dice, el tercer requisito es que se pongan de acuerdo en el reparto de utilidades. Entonces, en el artículo dice, con el fin de repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces, que se pongan de acuerdo que las utilidades se van a distribuir entre ellos. ¿Cómo? ¿En qué porcentaje? Pues ya tocará mirar el detalle, pero lo esencial es que digan, esas utilidades no las vamos a repartir entre nosotros. Tercer elemento. Y cuarto elemento, que no está de manera expresa en este artículo 98, pero sí se lo percibe en su lectura, y en asocio con el artículo 100, es el elemento subjetivo. Cuarto, es el elemento subjetivo. El elemento subjetivo es la intención, el ánimo que tienen estas 2 o más voluntades de unirse para desarrollar una actividad mercantil y en lo posible obtener una utilidad, un lucro. Entonces, el cuarto elemento, ¿cuál es? El elemento subjetivo, que se traduce en el ánimo de estos socios de unirse, de querer unirse, para desarrollar conjuntamente una actividad mercantil, poner unos aportes, repartirse unas utilidades. Eso es lo que se conoce académicamente como el animus societatis. Animus societatis es un término pues latino todavía porque todo este tema civil y comercial lo recibimos de Roma, del derecho romano. El animus societatis. Cuando los socios se ponen de acuerdo en estos 4 elementos, podemos con toda la seguridad decir, existe sociedad. Existe sociedad. Porque así se lee del inciso primero del artículo 98 y con el precedente del artículo 498 y 499. Existe sociedad. Ahora la segunda pregunta, ¿cuál es? ¿Qué clase de sociedad es esa? Si se llega hasta ese punto de solamente ponerse de acuerdo en los 4 elementos y no avanzan en ningún otro, en otra gestión, actuación, requisito, tenemos la completa seguridad que existe sociedad mercantil. Y la pregunta es, ¿qué clase de sociedad? Y ustedes ya la tienen la respuesta. ¿Qué clase de sociedad es?
De hecho. Una sociedad de hecho. Y el 499 nos dice, como lo leyó David, que esos socios, los socios de una sociedad de hecho, como no son constituidos por escritura, ni cuentan por ello con personería jurídica, entonces, ¿quién representa a la sociedad? ¿Quién tiene la batuta en las actuaciones, en sus negocios mercantiles? Todos los socios. Si son 3 socios, los 3 representan a la sociedad. ¿Qué significa representar? Que si hacen un negocio, comprometen a la sociedad. Que si hacen un negocio por cuenta pues, de la sociedad, la comprometen. Si es un negocio en desarrollo de lo que ellos han pactado hacer, pues comprometen a la sociedad. Y por lo tanto, si todos tienen esa capacidad de representar a la sociedad, la responsabilidad frente a las obligaciones de la sociedad es ilimitada. Vuelvo y repito, como todos los socios representan a la sociedad, es decir, cuentan con capacidad para hacer negocios en nombre de la sociedad, al momento de responder por las obligaciones, por las deudas de la sociedad, esa responsabilidad de los socios es una responsabilidad ilimitada. ¿Qué significa responsabilidad ilimitada? Que las deudas de la sociedad, las obligaciones, no solamente se van a pagar o tienen como respaldo para su pago el patrimonio de la sociedad, que en un principio está constituido por los aportes que hicieron los socios, sino que también tiene como prenda de garantía el patrimonio de ¿qué? Personal de cada socio. No hay esa pared que lo blinda al patrimonio propio o individual de cada persona. ¿Por qué? Porque no hay esa pared que lo blinda, el socio. Porque todos representan a la sociedad. En otras palabras, por el tipo de sociedad. Porque en la sociedad de hecho, este tipo de societario implica que todos los socios representan a la sociedad. Y eso conlleva a que la responsabilidad sea ilimitada. Vuelvo y repito, ¿en qué consiste? Que por las obligaciones a cargo de la sociedad responde el patrimonio de la sociedad, pero también responde el patrimonio personal de cada uno de los socios. Entonces no hay como una pared que divida entre el patrimonio del socio y el patrimonio de la sociedad. Frente a las obligaciones de la sociedad, no existe esa pared. Se garantizan con el patrimonio de la sociedad y también con el patrimonio del socio. Bueno, esas son las sociedades de hecho. Ahora sí pasémonos a las sociedades comerciales. Entonces, para las sociedades comerciales, vamos a tener también en cuenta el artículo 98, pero ya con el segundo inciso, que nos dice que las sociedades, una vez constituidas legalmente, forman una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados. Entonces, cuando la sociedad se crea legalmente, se constituye legalmente, y es legalmente sinónimo de ¿qué? De escritura pública. Entonces, allí esa sociedad ya cuenta con personería jurídica. Y a su vez el artículo 100, como ya lo leyeron, pues dice que se tendrán como comerciales para todos los efectos legales las sociedades que se formen para la ejecución de actos empresariales. Entonces, aquí abarca las dos posibilidades, las sociedades legales y las sociedades de hecho. Si la empresa social comprende actos mercantiles, bueno, ese es el objeto, ¿no? Eso es importante para saber qué normas regulan las sociedades. Entonces, si la sociedad, bien sea la legal, que es la constituida por escritura pública con personería jurídica, o la de hecho,
que es lo mismo, pero sin escritura pública, pero se dedican a actividades mercantiles y esperan recibir utilidades y repartirse entre ellos las utilidades. Si esas sociedades tienen como objeto actos mercantiles, serán sociedades mercantiles o comerciales. Pero, ¿qué pasa si la sociedad desarrolla, o su objeto social desarrolla actos mercantiles, pero también actos civiles? Pues el 100 nos dice que igualmente serán sociedades comerciales. Y por último, dice que si en la sociedad no se contemplan actos mercantiles, será una sociedad civil. Pero esa diferencia no trae ninguna consecuencia en el sentido de la legislación, porque al finalizar este artículo 100 en el último inciso, dice que no importa. Dice, sin embargo, cualquiera que sea su objeto, las sociedades comerciales y las civiles siempre estarán sujetas ¿a qué? A la ley mercantil, ¿no? A la legislación mercantil para sus efectos. Para todos los efectos se supeditarán a la legislación mercantil. Bueno, ¿cuál es la diferencia para pasar al siguiente tema? Pero dejemos claro, ¿cuál sería la diferencia entre una sociedad de hecho y las demás sociedades comerciales? Que en la sociedad de hecho no hay escritura pública y por lo tanto esa sociedad de hecho no constituye una persona jurídica distinta a la de los socios. En cambio, en las sociedades legales, como ustedes escucharon en el inciso segundo, son aquellas que se crean o se constituyen a través de escritura pública y por lo tanto cuentan con personería jurídica. ¿Estamos? Bueno, pasemos. Vamos a mirar cuál es la naturaleza jurídica de la sociedad mercantil. Entonces, puede corresponder a estos tres aspectos, la naturaleza jurídica. Puede ser una persona jurídica, puede ser que la naturaleza de la sociedad sea un contrato, o puede ser que la naturaleza de esa sociedad corresponda a una empresa. Vuelvo y repito, ¿cuál es la naturaleza jurídica de una sociedad? La sociedad será una persona jurídica, la sociedad será un contrato o la sociedad será una empresa. Entonces vamos a mirar cómo opera eso. Entonces, como persona jurídica. El artículo 98, en el segundo inciso, como lo leímos, dice: la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una persona jurídica distinta a los socios individualmente considerados. Entonces, si nos vamos por ese lado de que la naturaleza de la sociedad es persona jurídica, como lo reza, y eso se sustenta en el inciso segundo del 98, pues podríamos llegar a la conclusión de que la naturaleza de la sociedad corresponde a una persona jurídica. Si es una persona jurídica, si la sociedad es una persona jurídica, listo, se acepta porque el artículo 98 lo dice, que cuando se constituye con escritura pública, se convierte en una persona jurídica esa sociedad. Pero si no hay escritura pública, existe sociedad, pero ojo, ya la naturaleza de esa sociedad no será la persona jurídica, sino que la naturaleza de esa sociedad, ¿cuál será? El contrato, el acuerdo entre las partes en esos 4 elementos para desarrollar. Bueno, pero sigamos en esta parte de como persona jurídica. Entonces, como persona jurídica, ¿qué efectos trae esta naturaleza? Primero, que esa sociedad ya es una persona diferente a cada uno de los socios. Por lo tanto, cuando la sociedad ya
cuenta con persona jurídica, esa persona jurídica es titular ¿de qué? De derechos y de obligaciones propias de la personería jurídica. Segundo, para contar con esa persona jurídica, ustedes ya lo conocen, hay que contar con o cumplir una solemnidad, como es la escritura pública. Y esa escritura pública debe contener, además de los requisitos esenciales, otros elementos de la vida de esa sociedad. El artículo 110 nos habla del contenido de esa escritura que nos va a reflejar cómo va a ser la vida de esa sociedad. Y más que todo, cuando hay escritura pública y se cumplen los requisitos del 110, nos va a decir cómo se llama esa sociedad. Porque como nace una nueva persona, hay que ponerle el nombre. Por ejemplo, cuando ustedes nacieron, Jorge, María, Beatriz, Margarita, etc. Cuando nace persona jurídica de esta sociedad a través de la escritura pública, hay que ponerle un nombre. Entonces, esa sociedad va a recibir un nombre. Entonces, ¿cuándo nace la persona jurídica de una sociedad? Clave, cuando se realiza la escritura pública. Y como les digo, el contenido de esa escritura pública debe estar respaldado en el 110 y el 110 lo que nos va a exigir es cómo se va, o nos va a describir más bien cómo se va a desarrollar en vida esa sociedad, o sea, a qué se va a dedicar, etcétera, etcétera. Y la pregunta siguiente sería, ¿y hasta cuándo existe esa persona jurídica societaria? Entonces, lo vamos a ver cuando veamos causales de liquidación y disolución, pero lo vamos adelantando un poquito. La sociedad termina porque se haya configurado una causal de liquidación o, en otros casos, porque se cumplió el término de vida. En la escritura pública, uno de los requisitos del 110 es que hay que colocarle un término. Si ustedes sacan un certificado de libertad de existencia y representación legal, se coloca un término hasta el año 2080, 2050. Entonces llega la fecha y se termina la sociedad por el vencimiento del término. Pero ya técnicamente esa personería jurídica de esa sociedad muere en el momento en que se registra el acta final de liquidación. El acta final de liquidación, o sea, cuando una sociedad cae en una causal de liquidación, se lleva a cabo un proceso que es como dejar las cuentas en claro, que es el proceso utilicé mal un término, cuando se configura una causal de disolución, para que la sociedad ya no vaya más. El procedimiento siguiente es la liquidación, y la liquidación sí es hacer las cuentas, mirar cómo se paga lo que se debe y lo que queda, cómo se reparte entre los socios. Y ya cuando se hace ese ejercicio de liquidación, el último documento que se hace es el acta final de liquidación, que es como el registro civil de defunción de una persona natural. Y eso es lo que se registra en la Cámara de Comercio. De ahí murió la persona jurídica societaria. Entonces, la solemnidad que la escritura pública hace que nazca la persona jurídica. El artículo 110 dice que esa escritura pública debe contener unas condiciones que van a describir la vida de la sociedad. Pero también hay que pensar en el momento en que muere la persona jurídica societaria, que es cuando se configura una causal de disolución o se vence el término de la sociedad. Luego pasa a la etapa de la liquidación, que es hacer cuentas, y al final de esa etapa se levanta un acta. Y esa acta final de liquidación es como el certificado de defunción, el cual hay que inscribirlo en el registro mercantil. Ahora, cuando una sociedad cuenta con personería jurídica, como ya es una persona capaz de
de adquirir derechos y contraer obligaciones, pues asimismo como una persona natural goza de unos atributos. ¿Cuáles son los atributos de la persona jurídica societaria? La capacidad, o sea, a qué es que se va a dedicar la sociedad, el patrimonio, con qué cuenta para desarrollar su objeto social, el nombre, que es lo que les decía, les vamos a poner un título a la sociedad, el domicilio y la nacionalidad. Bueno. Entonces, si tenemos en cuenta que la sociedad tiene como naturaleza jurídica la persona jurídica, esa persona jurídica tiene todas estas connotaciones que hemos señalado. Ahora nos vamos por un momento, nos apartamos de ahí y nos vamos a la ley 1258, que es la que crea la SAS, porque como les decía, la SAS es una sociedad subgéneris que tiene unos tintes un poco diferentes al resto de las sociedades. Entonces, la ley 1258 del 2008, en el artículo 44, 42, dice lo siguiente: desestimación de la personería jurídica. En la SAS, dice, cuando se utilice la sociedad por acciones simplificadas, en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas y los administradores que hubieran realizado, participado o facilitado los actos defraudatorios responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y por los perjuicios causados. La declaratoria de nulidad de los actos defraudatorios se adelantarán ante la Superintendencia de Sociedades mediante procedimiento verbal sumario. La acción indemnizatoria a que haya lugar por los posibles perjuicios que se deriven de estos actos defraudatorios serán de competencia prevención de las supersociedades o de los jueces civiles de circuito especializados, y a falta de estos, por civiles del circuito del domicilio del demandante mediante un proceso de verbal sumario. Bueno, entonces, ¿por qué he traído a colación este artículo 42 de la ley 1258? Porque es una forma de que muera la persona jurídica, diferente a las causales de disolución, que vamos a ver más adelante, contenidas en el Código de Comercio, o del vencimiento del término de existencia de la sociedad. Entonces, acá, en este artículo 42 de la ley 1258, es otra forma de cómo termina o desaparece o se hace invisible la persona jurídica societaria. Y se hace invisible de tal forma que frente a esos actos defraudatorios que ustedes escucharon y las consecuencias, los daños y perjuicios de esos actos defraudatorios, pues los tienen que asumir ¿quién? No solo la sociedad, sino, o sea, persona jurídica societaria, sino que debe asumirlas ¿quién? Los socios. En la SAS. Deben asumirla los socios. Vuelvo y les leo la parte pertinente. Cuando se utilice la sociedad en fraude a la ley o en perjuicio de terceros, los accionistas, o sea, los socios, y los administradores serán los gerentes o representantes legales que hubiesen participado pues, en esos actos defraudatorios, responderán solidariamente por las obligaciones nacidas de tales actos y los perjuicios causados. Es decir, que esas obligaciones que en principio recaían en la persona jurídica societaria, SAS, pues esa persona jurídica, cuando se cometen estos actos defraudatorios, como que se pierde, porque entran a jugar parte o en escenario el patrimonio de los socios, de los accionistas, para responder por esos daños y perjuicios. Entonces, por eso a ese fenómeno se le denomina desestimación de la persona jurídica. Se la deja a un lado, se la cubre. Es como que se hubiese muerto. ¿Por qué? Porque en estos casos defraudatorios no solamente responde la sociedad, persona jurídica, sino que también están llamados a responder incluso penalmente los administradores y los socios. Bueno.
miremoslo como empresa ahora. Entonces, si la miramos a la sociedad como empresa, podemos afirmar que surge como parte de una actividad impuesta por un empresario, quien organiza los factores que producen capital o trabajo. Entonces, si miramos a la sociedad como una empresa, la podemos mirar desde esta perspectiva, como una actividad impuesta por un empresario, quien organiza pues sus herramientas para producir capital y poner en movimiento la mano de trabajo, la mano de obra de trabajo. Bueno, esa es la empresa. Entonces, y es muy válido porque por lo general en la práctica estas sociedades comerciales se muestran al exterior como empresas. Por ejemplo, el Ingenio Manuelita o la empresa Colombina. Son empresas que se muestran al público y sabemos que el uno produce azúcar, el otro dulces y otros productos. Pero eso que nos llega a nosotros es el fruto de ¿qué? De la idea de un empresario, y ese empresario puede ser la sociedad, el conjunto de varias personas, de voluntad de varias personas. Pero en la empresa lo que importa ya no es tanto lo jurídico, cómo se formó, ¿no? Cuál es el sustento, la estructura jurídica, sino con qué contamos, que son las herramientas de trabajo, qué vamos a hacer y cómo vamos a generar capital y trabajo. Entonces es una perspectiva externa de la sociedad. La empresa es la perspectiva externa de esa sociedad y puede corresponder a esa naturaleza también, o sea, puede mostrarse como una empresa. Y tercero, que es la que ya nos interesa, que vamos a tratar más a fondo, es que es realmente la que está la válida, ¿no es cierto?, la que tiene mayor peso, es la naturaleza jurídica como contrato. La sociedad tiene una naturaleza jurídica contractual. Y eso es claro cuando el artículo 98 nos empieza diciendo por el contrato, de sociedad, dos o más personas se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo, en otros bienes parciales en dinero, ¿con el fin de qué? De repartirse entre sí las utilidades obtenidas en la empresa o actividad social. Entonces, como contrato, podemos irlo desmenuzando. Si es un contrato, es un contrato de carácter plurilateral. ¿Por qué? Porque vamos a leer el artículo 903. Es un contrato plurilateral porque hay concurrencia de partes, que sean los socios. No es como el contrato bilateral, a eso me quiero referir. En los contratos bilaterales, por ejemplo, una compraventa, está el comprador y el vendedor, ¿no? Y su relación se complementa. En cambio, en el contrato de sociedad no hay una parte contraria que va a alimentar las necesidades del otro. Por ejemplo, el comprador se complementa con el vendedor porque el vendedor le va a transferir algo, el dominio de algo. Y el comprador se complementa al vendedor porque va a entregar una contraprestación, por ejemplo, dinero. Entonces se nutren los dos de sus obligaciones, se nutren cada uno de ellos. En cambio, en el contrato plurilateral no hay una parte contraria que va a nutrir las necesidades del primero. En este contrato de sociedades plurilateral, primero, porque hay concurrencia de voluntades varias, pero lo que más lo caracteriza es de que sus necesidades no van a estar cubiertas por el otro socio, sino por la sociedad, porque es la que le va a entregar, por ejemplo, el socio dice, yo hago un aporte y la sociedad que le va a entregar utilidades.
no es el otro socio el que le va a entregar la utilidad, sino es la sociedad. Bueno, el artículo 903 nos habla un poco de los contratos plurilaterales y específicamente un tema y dice lo siguiente. Hay que tener en cuenta que este artículo 903 está dentro de las normas generales de los contratos comerciales, y de los contratos comerciales tienen unos efectos de la ineficacia, nulidad, anulación e inoponibilidad, que ustedes pues ya los están viendo en contratos. Entonces el 903 dice lo siguiente: en los negocios jurídicos plurilaterales, cuando las prestaciones de cada uno de los contratantes se encamine a la obtención de un fin común, la nulidad que afecte el vínculo respecto de uno solo de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio, a menos que su participación, según las circunstancias, sea esencial para la consecución del fin previsto. Entonces, me quedo solo con la primera parte, porque en la primera parte nos dice que es un contrato plurilateral. Vuelvo a leerlo. Dice, en los negocios plurilaterales, negocios jurídicos plurilaterales, cuando, y ahí viene, las prestaciones de cada uno de los contratantes se encamine a la obtención de un fin común. Hasta ahí es. Entonces, cuando hay contrato plurilateral, cuando hay varias voluntad de los socios, en este caso, pero las prestaciones de cada uno de ellos se encaminan a un fin común, que es la sociedad. Y por lo tanto, la contraprestación que van a recibir no es del otro socio, sino de ese fin común que es la sociedad, ¿no? Ahora la otra parte jurídica, pues sí, si la quieren tener en cuenta, pues es muy válida, porque eso lo vamos a ver más adelante, pero de una vez está claro de que si, por ejemplo, la nulidad que afecte el vínculo respecto de uno de ellos no acarreará la nulidad de todo el negocio. Por ejemplo, si uno de estos socios es menor de 14 años, pues genera una nulidad. ¿Por qué? Porque es incapaz. Porque es incapaz. ¿Ustedes recuerdan cuáles son los 4 elementos de validez de un contrato? Capacidad, consentimiento, objeto y causa lícita. O si, por ejemplo, hay un vicio del consentimiento de uno de los socios, puede generar una nulidad. Pero esa nulidad produce efectos, daña la relación del socio con la sociedad, pero no daña el contrato social. Eso es lo que quiere decir este artículo 903. Bueno, ahora, este contrato, como yo les había dicho, el contrato de sociedad es un contrato consensual. Es un contrato consensual, porque se perfecciona con el solo acuerdo de las partes. Y si solo se llega hasta allí, ¿qué clase de sociedad es? Es una sociedad de hecho. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que para que exista sociedad no es necesario cumplir el requisito de la escritura pública. Y si no hay escritura pública, pues tampoco se producirá el efecto de la personería jurídica. Por lo tanto, eso no es necesario para que exista sociedad. Entonces, ahí están los 4 elementos que cité al principio: pluralidad, acuerdo sobre los aportes, ánimo de obtener utilidades y de cómo se van a repartir, y cuarto, el ánimo de asociarse, la intención, lo que en latín se llama el animus societatis. Bueno, entonces, ¿qué clase de contrato es? Un contrato plurilateral, como lo describe en la parte inicial el artículo 93. Ahora, el artículo 125 del Código de Comercio nos dice lo siguiente: incumplimiento en la entrega. Este artículo 125 habla de un elemento de la sociedad que es los aportes. Entonces, ¿qué dijimos de la sociedad? Que solamente es ponerse de acuerdo en qué se va a aportar. Para que se perfeccione no es necesario que yo efectivamente entregue este celular. Me pongo de acuerdo en que yo pongo el celular, el otro pone plata, el otro pone un carro.
el acuerdo, pero para que se perfeccione no es necesario que yo entregue físicamente el celular, o que el que pone el carro que haga el contrato y transfiera el bien a la sociedad y después eso lo inscriba en la Secretaría de Tránsito. No, no es necesario. Esa es una consecuencia, sí, pero para que exista el contrato es solamente ponerse de acuerdo. Entonces el 125 nos habla de qué pasa si lo que se comprometieron a aportar no se aporta. Entonces la pregunta es, si yo me comprometí a aportar el celular y no lo aporto, ¿no existe sociedad? Sí, sí existe sociedad. Lo que pasa es que incumplí mi compromiso, pero sí existe sociedad. Y entonces esa sociedad, frente a este socio incumplido que no cumplió con su palabra, no cumplió con su aporte, ¿qué puede hacer? Entonces el 125 trae la respuesta. Dice lo siguiente: incumplimiento de la entrega. Cuando el aporte no se haga en la forma y época convenidas, la sociedad empleará los arbitrios de indemnización estipulados en el contrato. Arbitrios de indemnización son las consecuencias, bueno, en el contrato, que es los estatutos, se dice, si el socio no entrega el celular dentro de los 15 días siguientes, se le impondrá se lo sacará y se le impondrá una multa. Es por darle un ejemplo, pero eso es lo que dice el estatuto. Entonces, los arbitrios indemnizatorios son las consecuencias que prevé la misma sociedad cuando yo no hago entrega de mi aporte. Pero después el artículo 125 dice que si en el contrato societario no se hayan previsto estas consecuencias, entonces la ley entra a llenar ese vacío y dice lo siguiente: a falta de estipulación expresa al respecto, la sociedad podrá emplear cualquiera de los siguientes arbitrios o recursos. Y hay 4. 1, excluir al socio, reducir su aporte a la parte del mismo, y tercero, hacer efectiva la entrega o pago. Entonces, supongamos que hay un socio que dijo que aportaba 10 pesos, no muy poquito, 100 pesos, aportaba 100 pesos, y dijo que lo aportaba en el primer mes después de la constitución de la sociedad y no lo entregó. Entonces, la sociedad, ¿qué consecuencia le aplica? Expulsión, saquemos al socio incumplido. O puede escoger en que como solo no aportó los 100 pesos, sino que solo aportó 50, entonces se reduce. Usted aportó 50, entonces su participación en la sociedad se reduce a 50 pesos. O sea que si se van a repartir utilidades ya no será proporcional a 100, sino a 50. Y tercero, hacer efectiva la entrega o el pago del aporte. Entonces es ahí donde la sociedad va ante un juez y presenta una demanda. Hacer efectiva la entrega es eso, accionar, presentar la demanda para, por la vía judicial, hacer de que este socio cumpla. Entonces la sociedad presenta la demanda y le dice, mire, este socio incumplió el contrato societario y necesitamos que se le obligue a cumplir lo que él se comprometió, que es el aporte. Bueno, eso es lo que dice el 125. Y el 865, y con eso terminamos por ahora. El 865 dice lo siguiente: incumplimiento en negocio plurilateral. Incumplimiento en negocio plurilateral. Dice, en los negocios jurídicos plurilaterales, el incumplimiento de alguno o algunos de los contratantes no liberará de sus obligaciones a los otros, a menos que aparezca que el negocio se ha celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. Entonces es claro, el 865 dice que en los negocios jurídicos plurilaterales, como por ejemplo una sociedad, el incumplimiento de alguno de los contratantes, es decir, que hubo un socio que no cumplió con su compromiso dentro del contrato de sociedad, ¿no? Dentro del contrato. Eso no libera de sus obligaciones a los otros.
a menos que aparezca que el negocio sea celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. Entonces, supongamos que hay 3 socios y los socios se comprometieron el uno a colocar plata, el otro a colocar un lugar, un inmueble, y el otro a colocar trabajo. O sea, nos pusimos de acuerdo a rellenar lentejas, que es una ciencia, un arte muy, muy especial. Y entonces, el que iba a rellenar las lentejas, el que iba a poner el trabajo, o sea, es el socio intelectual, incumplió. Entonces, en principio, ojo, según este artículo, eso no amerita que los otros no cumplan con su parte, que el otro ponga la plata o que el otro ponga el lugar. Eso nos dice el 865. No los excusa a los otros de no cumplir lo que les corresponde. A menos, ojo, viene, a menos que aparezca que el negocio sea celebrado en consideración a tales contratantes. Es decir, nosotros constituimos esta sociedad que nos vamos a especializar en rellenar lentejas y venderlas porque son especialísimas. Es un supuesto, ¿no? Un caso extremo. Pero ahora no tenemos quien la rellene y él es el especialista. Entonces, ¿para qué vamos a poner la plata y el lugar si no vamos a lograr nuestro propósito? Que es la sociedad vendiendo lentejas rellenas. Bueno, pero en principio no justificaría para que los otros se abstuvieran de cumplir sus obligaciones, a menos que aparezca que el negocio sea celebrado en consideración a tales contratantes o que sin ellos no sea posible alcanzar el fin propuesto. Bueno, entonces dejamos hasta allí. Yo les debo la indicación del taller. Como nosotros nos volvemos a ver el próximo viernes, pues tienen todavía tiempo. Entonces voy a coger estos minuticos para subirles el taller y en el Classroom para que lo entreguen físicamente como habíamos acordado el próximo viernes. Y esa será su primer nota del segundo corte, la del taller, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Nosotros pues se lo podemos entregar impreso? Sí, no es a mano, ese ya no es a mano, impreso. Ah, vale, profe. Pero gracias. sí físico, pero sí físicamente. Vale, profe, gracias. Bueno, y tiene que ser impreso porque es que son 2 temas. Un caso es de competencia desleal y el otro caso es de prácticas restrictivas de la competencia. Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Dígame, Laura. Profe, ¿será que nos puede hacer el grandísimo favor de enviarnos las presentaciones? De competencia, sí, claro. Bueno, señor, gracias. Bueno, voy a hacerlo de una vez. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Dígame, Hasta luego, profe, gracias. Profe, y el probatorio también, por favor. De probatorio les voy a subir objeto, tema, fin de la prueba y clasificación, que es lo que tengo. Sí, vale, profe, muchas gracias. Bueno, profe, gracias. Hasta luego. Profe, yo tengo una duda respecto a probatorio, que no Bien. alcancé a apuntar cuando usted nos estaba hablando de culpa con representación. Y ¿Y doble representación. eventual? Ajá. Usted nos hablaba de la sanción para cada caso. Entonces, por ejemplo, nos dijo que en el culposo el beneficio es que la medida de aseguramiento es extramural, pero no recuerdo que nos dijo en la culpa con representación. Bueno, pues yo no soy especialista en penal, pero ¿por qué traje a colación ese ejemplo? Para que se den cuenta la importancia que tiene el hecho psíquico, ¿no? Y uno detecta esa importancia porque al determinar el hecho psíquico, lo que estaba pensando una persona en un determinado momento va a tener unas consecuencias muy diferentes
a otras si está pensando otra cosa diferente, ¿no es cierto? Entonces, uno de los ejemplos que cala allí es el homicidio culposo y el homicidio doloso. Si nos vamos a esos dos extremos, pues una cosa es pensar que sí puede evitar y confía en poderlo evitar, y eso está en la mente, y eso va a traer unas consecuencias de que, por ejemplo, que la medida de aseguramiento sea extramural y que la condena es mucho más baja. Ahora, si nos vamos a un doloso, y en el doloso no solamente el intencional, sino que dentro del doloso, el de... me refiero también, abarco el dolo eventual, ¿no es cierto? En donde lo que pensaba esa persona es de que se imaginó, o sea, sabe que es un hecho punible, se imaginó que puede pasar y así no evitó en que pasara y que sucediera, no tomó ninguna medida, ni le importaba si sucedía o no el resultado y por eso no tomó ninguna medida. Entonces ahí esa conducta se califica como dolo eventual, ¿no es cierto? Pero entonces miren cómo incide ese hecho psíquico al configurarse el dolo eventual y las consecuencias. Entonces las consecuencias en el dolo eventual ya no hay medida de aseguramiento extramural, sino intramural. Y la condena es muy parecida al del homicidio doloso. Es alta. Entonces, lo que no es tanto lo penal, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta, los efectos penales, sino que cómo incide un hecho psíquico para que se configure un tipo penal, y el hecho de configurarse un tipo penal, que es un dolo culposo o un homicidio culposo o un homicidio con dolo eventual, tienen consecuencias diferentes y son las que yo ahí les cité. En el primero es excarcelable, o sea, mientras dura la investigación se puede, no en todos los casos, se puede poner medida de aseguramiento domiciliaria. En cambio, cuando hay homicidio doloso, y entre ellos el dolo eventual, pues no se coloca esa medida de aseguramiento, es intramural. Es intramural. Eso era, Esteban. Vale, profe, muchas gracias. Bueno, que esté muy bien. Profe, el parcial de probatorios el martes, ¿verdad? Martes, sí, señora. Bueno, profe, gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, que esté bien. Gracias.